Ahí está. Ahí está. Ah, está. Bueno, hola, buenas tardes. En esta oportunidad estamos en un horario distinto al que habitualmente hacemos las entrevistas, en este ciclo de entrevistas que surge a través de esta propuesta de orientar tu futuro de jefatura de la ciudad de Salto para tratar de dialogar con los chicos en base a las carreras que a ellos les interesan estudiar. En esta oportunidad estamos con Guillermina Harris, que es editora, y te agradecemos el tiempo que te tomás por la diferencia horaria, ya que ella está en Inglaterra, para poder brindarnos una entrevista para saber más sobre esta carrera. Así que te dejo en muy buenas manos con Eunice para la entrevista. Gracias. Hola, bueno, agradecerle a Guillermina que nos está dando este tiempo de ella para poder hacer la entrevista. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y, no, gracias a ustedes. Bueno, voy a decir la primera pregunta. Vale. Bueno, ¿dónde estudiaste? Estudié edición en la Universidad de Buenos Aires, en la sede de Filosofía y Letras se estudia, que está por Caballito Flores, en la calle Puan, no sé si conocen ahí. Y se estudia ahí, la carrera se llama edición, así que bueno, ahí estudié. ¿Cuánto dura la carrera y qué se estudia ahí? Bien, la carrera no tiene carácter de licenciatura, es más corta, pero ha ido evolucionando. Antes era una tecnicatura, ahora el título es de editor o editora, o sea que es como un poco más, pero no llega a ser licenciatura, si bien en la carrera se está peleando por eso, porque hay mucho más para agregar, pero tiene 18 materias, cuatrimestrales todas, con final obligatorio, que además se incluye, esto es algo interesante, el CBC no es obligatorio como las licenciaturas. Vos terminás y si querés, desde el día 1 en que empezás la facultad, podés estar estudiando la carrera sin hacer previamente las materias del CBC, pero hay dentro de esas materias que te mencioné, 2 materias que sí o sí tenés que hacer, que son Sociedad y Estado y Pensamiento Científico. Y lo que se estudia, a ver, no, si entran en la página está toda la lista, no quiero hacerles toda la lista porque quizás no dice nada, pero lo que tiene interesante la carrera es que todas esas materias cuatrimestrales son independientes entre sí, no hay correlatividades obligatorias, o sea, no es que tenés que hacer primero esta para poder hacer esta otra, cada uno puede ir armándose su cursada, si bien hay recomendaciones, porque algunas son más complejas que otras, entonces ahí en el departamento te pueden orientar, tienen todo un programa para que la gente pueda consultar qué materia le conviene empezar. Hay materias que solo se dictan en el primer cuatrimestre y otras que solo se dictan en el segundo. Pero el tipo de materias abarcan todo lo que puede tener que ver con el mundo editorial, desde derechos editoriales, corrección de estilo, administración de una empresa editorial, marketing editorial, fundamentos de diseño gráfico, fundamentos de la producción de impresos, o sea, todo lo que tiene que ver con la imprenta, con lo gráfico. Bueno, me debo estar olvidando, pero es como que todas las materias son independientes entre sí y te van dando un gran pantallazo general de todo lo que puede abarcar el mundo editorial. Bien. ¿En qué te basaste para estudiar esta carrera? Bueno, yo no tuve, como les comentaba antes, no tuve esta propuesta tan linda que tienen ustedes. Y en mi colegio secundario, nada, llegó quinto año y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? La gran pregunta que nos agarra a todos en quinto año. Y bueno, me puse yo a buscar por mi cuenta, me metí en la página de la UBA y me leí todas las carreras. Había muchas que ya conocía y sabía que no me identificaba con ninguna. Yo tenía un gusto particular por todo lo que tenía que ver con las materias de literatura, me gustaba mucho leer, también la parte de gramática, todo lo que era análisis sintáctico a mí me encantaba, entonces sabía que iba por ahí, pero letras no me terminaba de cerrar porque lo veía como demasiado teórico, no me imaginaba yo con las posibles salidas laborales que me imaginaba, como por ejemplo la docencia o la investigación.
Y en esa búsqueda que hice, descubrí la carrera de edición, porque la verdad que en ese momento, esto ya fue hace 16 años más o menos, y en ese momento yo no la había escuchado y se conocía todavía menos que ahora. Así que bueno, empecé a leer, como te comentaba antes, todas las materias y dije, esto es como que me parece algo mucho más concreto y muy relacionado con el mundo de los libros, más a nivel el libro objeto. Así que, nada, en realidad me basé en eso, en una investigación que yo hice y sentí como una conexión, si bien, como decías vos, Andrea, antes, no podemos saber si nos va a gustar o si nos va a gustar el trabajo, me basé en eso y un poco de como tradición también en mi casa. Mi mamá tenía muchísimos libros, es profesora de historia y siempre estaba con el tema de los libros y también estudió un terciario, creo que es como archivista, trabajaba en una editorial en Perfil, la editorial de diarios y revistas, entonces bueno, había como una cosa ahí también, pero un conjunto de todo eso fue. Bien. ¿Cuál fue tu primer empleo como editora? El primero, así oficial, fue en la empresa Macmillan, que dentro de ella está el sello editorial Estrada, ya añejo, también Puerto de Palos, pero yo estaba empleada para Estrada. Y ahí estuve 4 años más o menos, y fue como editora junior, ¿no? Que se manejan en las empresas editoriales, sobre todo en las de libros escolares, que en el mundo se les dice en las texteras. Ahí se maneja esto de junior, senior, coordinador, así que bueno, yo entré como junior para aprender y bueno, ahí me fui desarrollando y después terminé coordinando, aprendí un montón. La verdad que ahí fue donde más aprendí, más que en toda la carrera incluso. Bien. ¿Recordás cuál es el primer libro que leíste? Esa pregunta no entendía si era en el trabajo o en mi vida, digamos. No, en tu vida. Bueno, recuerdo, qué sé yo, con cariño muchos libros infantiles de cuando era chica, El bichito de luz sin luz, no sé, cuentos de muy chiquitita, pero mi primera conexión ya como de manera independiente con la lectura de no poder parar y de fascinarme fue en la primaria, que nos dieron las Crónicas de Narnia. Y después de eso, mientras mi maestra de la primaria, mientras hacíamos la tarea y qué sé yo, leía Harry Potter. Y ahí me metí con Harry Potter y bueno, me leí toda la saga. Yo soy muy fanática de Harry Potter hasta el día de hoy. Así que mi vínculo con, digamos, independiente con la lectura empezó ahí. Sí. ¿Y cuál es la primera historia que editaste? ¿Historia o revista? Bueno, en mi caso, mi carrera estuvo muy orientada a esto que te comentaba, los libros de texto, libros escolares. Entonces, esto es importante para los que estén interesados en la carrera. La carrera se enfoca mucho no mucho, se enfoca particularmente y nada más en la edición técnica, como ellos le llaman. La edición técnica, nosotros tenemos libros literarios, o sea, novelas, ficción, digamos, todos los géneros que quieras, pero eso, ficción, y los libros no literarios o también llamados técnicos, libros o publicaciones, o sea, todo lo demás. Un libro escolar, un libro de cocina, un libro sobre cómo hacer manualidades, una revista, un diario, o sea, todo eso tiene más que ver con lo no literario. Entonces yo no edité tanto literatura, si bien igual, obviamente para escuelas incluimos en los libros, yo trabajé siempre en primer ciclo, o sea, primero, segundo y tercer grado, y se trabaja mucho con literatura, entonces estaban involucrados los textos literarios, pero no hice edición literaria. La edición literaria es otro tipo de trabajo, es trabajar con el autor, es saber mucho más de literatura, y no hay en la carrera hoy, ha habido algún seminario, alguna cosita, pero hoy en día no está ese tipo de formación. Y a mí igual personalmente, si bien me encanta la literatura, me gusta mucho el trabajo de edición técnica. Entonces, lo primero que edité fue un libro que se llamó, una serie para primero, segundo y tercer grado, que se llamó Me lo contó un pajarito, que fue un proyecto que armamos de cero.
y nada, lo recuerdo con mucho cariño porque fue meterme en un proyecto desde el principio, desde que se gesta, desde imaginar la historia, el personaje, el título, este pajarito, de mandarlo a ilustrar, de encargar los textos literarios para los cuentos, de encargar a cada, digamos, especialista de área los capítulos de lengua, de matemática, o sea, un montón de tareas que se involucran en el proyecto y bueno, esa colección fue la primera que sacamos. Bien. ¿Cuál es la función principal de un editor? Bueno, el editor es muy, muy multifunción y también depende del tipo de proyecto, como te contaba, en el que estés involucrado y el tipo de tarea que te pidan, porque vos como editor podés estar involucrado en tocar el texto muy específicamente y también, como te decía, en coordinar un proyecto que incluye todo, coordinar el trabajo de diseñadores, autores, correctores, cartógrafos, fotógrafos. Entonces, el editor tiene, primero a nivel de lo que es la profesión, que velar por el contenido y la comunicación de un contenido que no necesariamente es solo texto, ¿sí? Porque también tiene que velar por lo que dicen las imágenes, por lo que dice el paratexto, o sea, solapas, textos de biografías, de autores, bueno, todo. Entonces, creo que su principal función es cuidar contenido, o sea, en el formato en el que sea. Pero dentro de eso, para cuidarlo, tiene muchas cosas para hacer y eso incluye desde pensar un proyecto, imaginárselo, investigar el mercado, tener una idea, juntarse con un grupo de gente, imaginar un proyecto editorial, concebirlo, encargar autoría, relacionarte con las imprentas, o sea, digamos, incluso hasta la parte de después comunicar sobre el proyecto, o sea, ahí es donde también aparecen todas las materias de la carrera, ¿no? Marketing, fundamentos de diseño gráfico, producción de impresos, bueno, todo eso. Y después en lo específico, en el día a día, cuando el proyecto ya está concebido, el editor tiene que leer mucho, también tiene que escribir. A mí, por ejemplo, me tocó reescribir cosas, empezar a ponerme en el rol de autora. También tiene que corregir, pero ojo, esto es lo que me interesa, que no se queden con la idea de que un editor pone comas y saca comas, que no por desmerecer ese trabajo, pero a veces te dicen, vos corregís el punto, no sé qué. Esa es otra profesión aparte que se llama corrección de estilo, no es que hay una carrera, pero está la figura del corrector. Alguien que estudia la carrera de edición puede trabajar como corrector también, aunque en general los que mejor lo hacen o los que más capacitados están son los que estudian letras. Pero bueno, digamos, es eso, no limitar la función del editor a eso porque incluso no es su función. Para corregir los textos se llama un corrector. El editor tiene todo eso que mencioné antes, desde lo macro hasta lo micro. Digamos, es muy amplio. Bien. En tu currículum vimos que trabajaste de editora freelance. ¿Qué significa trabajar de eso? Bueno, trabajar freelance es trabajar no en relación de dependencia. O sea, cuando yo trabajé en Macmillan y después en Catapulta, estaba en relación de dependencia, o sea, tenía que cumplir un horario, ir a un lugar, que eso hoy está muy, muy puesto en cuestión con la pandemia y seguramente muchas cosas cambien, pero yo tenía un compromiso, un contrato y tenía que cumplir con horarios, con el trabajo que me dijeran que quisiera hacer y todo. Cuando después pasé a trabajar freelance, también tengo una relación con la editorial, pero me contratan por proyecto y yo trabajo desde mi casa. Entonces, arreglamos un presupuesto que ellos me proponen, yo veo si estoy de acuerdo, lo podemos discutir y me dicen, bueno, para hacer, por ejemplo, esta serie que yo hice en su momento, te vamos a pagar por el trabajo de edición o el de coordinación, como que vas pactando qué tareas vas a hacer, cuáles no, en qué tiempo te van a pagar, en qué tiempo vos tenés que entregar. Y ahí la diferencia es que no tengo que cumplir ningún horario, solo tengo que cumplir una fecha de entrega. Bueno, solo no, es importante, pero podés manejar tus horarios. La realidad es que el trabajo de editor se dice, y es así, ¿no? Como que es más por objetivos, ¿no? Uno no es un trabajo que uno necesite que estés cumpliendo un horario, si bien cuando te comprometes con una editorial en relación de dependencia lo tenés que cumplir. Pero bueno,
hay mucho trabajo freelance porque la realidad es que se puede hacer a distancia, después sí vas y te reunís quizás si estás cerca, pero por ejemplo, en otra oportunidad estuve viviendo acá también solo por 3 meses y quedé trabajando a distancia y no fue ningún problema, digamos. Me comunicaba con el equipo para lo que era necesario y después yo hacía mi trabajo, se los enviaba y ellos me hacían el pago, digamos. Eso es trabajar freelance y se usa mucho en el mundo editorial. Bien. ¿Hay otra forma de estudiar edición? ¿Algún título intermedio? Bueno, para esto le consulté específicamente a una profesora de la carrera, Marcela Castro se llama, y ella está en la cátedra de edición editorial, que yo estuve también en la cátedra trabajando como adscripta con ellas. Me aclaró, bueno, hay un diploma de 1 año en la universidad que está en Montevideo, que se llama CLAE, con H final, pero es para un perfil ya de profesionales, o sea, personas que ya tienen otra carrera o que ya vienen trabajando en el mercado, no es para ser inmediatamente salidos del colegio secundario. Y después también una en la Universidad de Entre Ríos me mencionó, espérenme un segundo que me fijo el nombre, ya les digo. Tecnicatura en producción editorial en la UNER, pero tampoco es para un perfil, digamos, recién salido del colegio secundario. Y a ver, lo que pasa también una recomendación que ella me dio y que yo estoy de acuerdo es, uno, en este contexto de la pandemia no paran de surgir propuestas virtuales, entonces es interesante estar atentos a todo lo que se pueda virtualizar relacionado con la carrera. Yo si me entero de algo te aviso, Andrea, para que les puedas contar a los chicos, pero también estas pequeñas cosas que están surgiendo por cuenta de profesionales, ¿no? Cursos, quizás cortitos, también para poder uno conectarse con si te gusta o no. Y por otro lado, lo que es muy importante para todos los que quieran estudiar la carrera y meterse en ese mundo, hay que fortalecer las competencias de escritura y lectura. O sea, cualquier cosa que te pueda, si te interesa meterte en cualquier tipo de curso que se te ocurra, que tenga que ver con, no sé, taller literario, taller de escritura, eso, o sea, es muy importante. Nos ha pasado en la cátedra también que quizás llegan chicos a dar el final y dicen, no, es que a mí no me gusta leer, no me gusta escribir, y hay que tener, digamos, cierto, no tiene que ser lo que más te gusta, podés orientarte a otras partes del proceso en tu trabajo, pero es importante que sepas leer, no solo, digamos, a nivel, bueno, leer de corrido, sino que sepas interpretar, que sepas escribir, que puedas escribir bien, entonces hay que ir formándose en eso paralelamente también. Bien. ¿Decidiste estudiar esto por tus propios valores o por la economía? Mira, la verdad que no pensé en si me iba a dar plata o no. Si lo hubiera pensado, quizás no hubiera estudiado la carrera, pero no me arrepiento de haberlo hecho. La realidad es que al menos en el trabajo específico en libros de texto y no está muy bien pago, se puede vivir obviamente, pero es difícil porque los libros también ya están, o sea, no desapareciendo ni mucho menos, pero ahí está cambiando mucho el tema. Entonces, si uno se ata a lo que es el libro físico, quizás hay más para hacer en lo que tiene que ver con el libro objeto, ¿no? Con el libro que sigue siendo libro porque la gente quiere tener el objeto y no con los contenidos, porque los contenidos hoy, el editor va a seguir teniendo trabajo, porque el contenido hay que cuidarlo igual. Pero bueno, lamentablemente la industria de libros en Argentina sí, no puede pagar mucho. Y bueno, yo insisto, digamos, no hubiera dejado de estudiar por eso y de hecho no lo hice porque también, digamos, no sé, eso sí fue lo que me transmitieron y no desalentaría a nadie que le resulte interesante esto a estudiarlo. Después hay un montón de formas de abrir el panorama, hoy en día hay cada vez más formas, pero bueno, está bueno saber que
al menos no elegirla solo para hacerse millonario, porque eso no, es muy probable que no pase. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien. ¿No puedes contar tu experiencia como estudiante? Y yo la verdad que lo disfruté porque nunca sentí que fuera, siempre me fue bien en el colegio y demás, pero no disfrutaba de estudiar, pero la verdad que en eso sí estuvo bueno que elegí algo que si bien hay que estudiar y hay que rendir los finales y hay mucho que estudiar, hay mucha teoría, me gustó mucho toda la parte práctica, o sea, hay materias en las que tenés que hacer, por ejemplo, un proyecto de libro, tenés que, pero incluso en la parte de informática aplicada a la producción editorial, incluso diseñarlo, después, no sé, para marketing, pensarte toda una propuesta editorial, imaginarla en grupo, nada, ese tipo de cosas disfruté mucho, hacer trabajos prácticos, conocí un montón de gente que es amiga hasta el día de hoy, inclusive docentes con las que me sigo relacionando, contactos que fueron los que después me llevaron al trabajo. Me gustó la facultad, yo le tengo mucho cariño y la verdad que la carrera la disfruté. Siempre en una carrera hay materias que te gustan más, materias que te gustan menos, materias que el contenido es súper interesante y quizás no te gusta cómo están dadas, pero también hay muchas opciones porque cada materia tiene su teórico de 4 horas, que no necesariamente es obligatorio, pero es muy recomendable ir, y un práctico de 2 horas, que sí es obligatorio, y tiene la verdad que bastantes, ahí estoy viendo, no, pero bueno, la pregunta no digo nada. Perdón, me perdí, ¿qué les estaba diciendo? Tiene. Que las materias de la carrera, que... Sí. Y bueno, no, pará. ¿Cuál era la pregunta original? Porque no me quiero ir de las... Tu experiencia como estudiante. Bueno, entonces, claro, mi consejo también es que para disfrutarlo, no perderse los teóricos, no perderse los prácticos, pero saber que cada una tiene, bueno, distintos profesores, distintas formas de darlas, pero eso es lo que les iba a decir. Dentro de todas las ofertas de prácticos hay mucha variedad, podés preguntarle a alguien que ya cursó, che, esta te gustó, qué enfoque tiene, entonces me parece que, digamos, se puede hacer muy disfrutable la cursada. ¿Se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo? Sí, es una carrera que creo que hasta estuvo concebida como para hacerla a la par del trabajo. Y de hecho tiene sentido porque es una carrera en algún punto que es como un complemento o es para complementar con algo, ¿sí? O sea, yo la verdad es que como carrera solo estudié eso, pero puedo decir que lo complementé enfocándome bastante también en estar en la cátedra esta particular de edición editorial, entonces esa parte te hace seguir aprendiendo. Hay un seminario optativo y yo elegí uno que tenía que ver también con la parte de la edición técnica en particular. Entonces, perdón, de vuelta me perdí. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, se puede trabajar. Entonces, lo que digo es que sí, se puede, los horarios lo permiten, hay muchos horarios a la noche, todo. Pero bueno, obviamente eso te va a definir el tiempo en que la hagas, ¿no? Cuando yo te digo que se puede hacer en 3 años, bueno, tenés que meterle mucha pata. Después hay gente que la hace a la par de su trabajo muy tranquila, cursando una materia por cuatrimestre, cada tanto se dan alguna materia libre y tardan lo que tardan, pero está bueno pensar en complementar la carrera con algo más, con cursos, con trabajo, con empezar a trabajar. Puedes a veces meterte en una editorial y empezar como, no sé, como administrativa y ir viendo cómo hacen todo. Si ellos saben que estás estudiando la carrera, te dan ese lugar a veces porque saben que después vas a seguir estudiando más y ahí te vas metiendo en el mundo. O sea, está bueno no encararla como, bueno, estudio esto, no hago nada más. Está bueno complementarla. Y se puede. ¿Es posible trabajar como editor de oficio? Sí, totalmente. La realidad es que la carrera está creciendo y hoy hay cada vez más gente que se recibe de editor, pero yo, por ejemplo, trabajé con un montón de gente que se recibió no se recibió, digamos, que trabajó de oficio y se hizo de oficio y tienen todo el talento que tienen que tener. Es algo que se puede hacer, pero bueno, ahí hay que, por ejemplo, mi primer trabajo yo lo conseguí gracias a
un contacto de la cátedra que ya me conocía, que era de la carrera y demás. Después, la gente que conozco de oficio, bueno, quizás a veces empezaron de casualidad y les fue gustando, pero si uno quisiera hacerlo de oficio, se puede, pero tenés que, como nada, tenés que ponértelo como objetivo y apuntar a buscar trabajo, como te decía, en una editorial, aunque sea empezando como administrativa o cualquier otro tipo de tarea, y después ir metiéndote. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión? Y bueno, creo que lo que más me gusta es lo que tiene que ver con, a mí particularmente, es muy personal eso, pero todo lo que tiene que ver con lo visual, ver, no sé, pedir una ilustración, por ejemplo, ¿no? Y que llegue, no sé, es como maravilloso. O ver cuando el libro está impreso en pruebas finales y verlo plasmado cuando concebiste una idea y de repente ves un libro que tomó forma, que tiene fotos que pediste, que tiene mapas que pediste, que tiene textos literarios que se hicieron de cero por una idea que vos les pediste. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo visual, incluso desde el olor de los libros, tocar, las texturas, los colores, el diseño gráfico, la ilustración, todo eso me encanta. Y después a nivel de lo que es editar, me gusta el concepto de poner orden, ¿no? Cuando algo es como un lío, ahí pongo un poco mi obsesividad. Muchos editores tienen su costado muy obsesivo. Poner orden en algo que quizás está desordenado y ver cómo eso logra llegar a la otra persona, me parece que está muy bueno, es algo que me gusta a mí. Y bueno, creo que eso sí, es lo que más disfruto. ¿Qué nos aconseja a nosotros, como alumnos de último año, al momento de elegir una carrera? Bueno, primero esto que están haciendo está buenísimo. Aplaudo a los que tienen la iniciativa y a ustedes que lo hacen. Yo elegí la carrera como les conté antes, pero hoy en día estoy en una etapa de mi vida en que empecé a hacer todo un trabajo de autoconocimiento, de también entender qué es, o sea, especificar más qué es lo que me gusta, ¿no? Entonces me parece que es importante que ustedes puedan hacer de cualquier manera, y de eso hay un montón. Usar las redes hoy en día, yo no las tenía en su momento, usarlas para lo que está bueno, que es ver gente que quizás te guía, ¿no? En el tema del autoconocimiento para conectarte con lo que te gusta y tratar de no filtrar si me va a dar plata, si no me va a dar plata, si es lo que querían mis papás, si no es lo que querían, como tratar de conectarte con lo que a vos te puede sonar cursi, pero con lo que te gusta, con lo que te hace feliz, con lo que te mueva, sin pensar. A mí, por ejemplo, siempre me gustaron las manualidades y solo tenían que ser un hobby. Y hoy en día, acá estoy haciendo un emprendimiento con mi marido que es una app para aprender a tejer crochet, para vender patrones de crochet. Yo empecé a tejer crochet hace poco y estoy aplicando un montón mis tareas de editor ahí, porque tengo que editar los patrones, tengo que también pensar en cómo planear las redes sociales, tengo que escribir, tengo que comunicar, entonces ahí mi carrera se la juega un montón. Pero estoy yendo un poco más allá y eso recién me pudo pasar cuando empecé a sacarme como todos los límites que tenía yo en mi cabeza de lo que tiene que ser y de cómo, porque la vida hoy está cambiando. Y está bueno también ver otras alternativas, otras formas, como te decía, uno tiene una carrera, bueno, de complementarla con cursos sobre lo que te interese y no pensar en cómo me va a dar plata o a qué me va a llevar eso. Conectarse mucho con lo que a uno le gusta, sea lo que sea, con lo que nos hace únicos y buscar después cómo darle lugar a eso. Así que eso les recomiendo mucho que lo hagan. A mí me hubiera gustado que me lo dijeran cuando terminé la secundaria, pero creo que hoy está pasando mucho más y que, insisto, hay muchos medios en las redes, hay muchas opciones de gente que quiere ayudar a eso y que quizás incluso son gratuitas y bueno, eso, no dejen de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas y agradecerte por las palabras y bueno, muchas gracias porque de verdad creo que mucho nos va a servir esto de en la hora de buscar una carrera, en la hora de querer elegir algo que quizás para más adelante vamos a ver fruto después de estudiar otra vez. Bueno, todos tenemos diferentes realidades y bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por compartir. Guillermina, interrumpo, te voy a hacer una pregunta que hizo Juan en el chat, que es, ¿a qué edad te recibiste de editora?
Se pregunta Juan. Tenía 22 años, creo. Sí. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, igual lo deben haber puesto en el chat. Así que no me queda más que agradecer. Perdón, Andrea, porque obviamente Guillermina, bueno, sabes idiomas, sabes inglés para estar bien, estás viviendo en Oxford, yo me enganché tarde al Meet. Ese plus que tenés de idiomas, ¿dónde lo adquiriste? Nada, un poquito de eso me gustaría saber. Sí, me olvidé de decirles que, perdón, gracias que me preguntas esto, porque la carrera, entre todas las materias que te exige, más las del CBC, más el seminario obligatorio, además tiene una pasantía o una tesina para elegir. Eso, yo elegí pasantía, puedes elegir, pero sí o sí tienes que hacer eso para terminar. Y te exige 3 niveles de idioma inglés y un nivel de cualquier otro idioma, que los podés cursar ahí si no lo tenés. Si tenés, los podés dar libres, digamos, pero bueno, eso te lo exige. Yo en particular, igual el inglés que se enseña ahí es con un método, o sea que igual también lo tuve que cursar, y no es que yo estoy viviendo acá, o sea, nos relocamos acá por el trabajo de mi marido, así que tampoco es que yo, o sea, sí hablo inglés, pero acá cuesta mucho igual aunque lo hagas, porque es muy distinto el acento y en la vida diaria es difícil. Pero yo lo adquirí, bueno, eso sí, se lo agradezco a mis padres porque yo no quería saber nada, siempre odié ir a inglés, pero me obligaron a estudiar inglés, así que bueno, estudié desde muy chica y eso estuvo bueno. Pero para mí el inglés hoy es muy importante porque, nada, se usa, si bien el español está ganando un montón de terreno en el mundo y es buenísimo saber español como lengua nativa, es importante saber inglés. Pero creo que se puede estudiar de grande también, porque tengo un montón de amigas que no sabían nada y lo vieron como necesidad en su momento y lo estudiaron y se puede, digamos. ¿Alguna pregunta más? Guillermina, ¿Alguien? ¿pensás quedarte en Inglaterra viviendo o tenés ganas a veces de volver? Esto no lo ve mi familia, ¿no? No, la verdad es que elegimos venir acá porque, nada, queríamos vivir la experiencia, tener la oportunidad de poder conocer lugares de Europa de manera más fácil, o sea, era una experiencia que queríamos hacer. También me parece a mí que te hace, nada, era algo que me daba mucho miedo y yo creo que todo lo que da miedo te hace crecer, entonces me lo tomé como un desafío personal. No es que lo buscamos activamente, cuando llegó dijimos, bueno, hagámoslo. Tampoco tenemos hijos, entonces era como fácil. Ahora, no te puedo decir porque esta situación de todo este año no es una situación de vida real tampoco. Yo contaba con que mi familia iba a poder venir y yo iba a poder ir y eso no está pasando y eso no me gusta. Por otro lado, bueno, acá hay cosas que funcionan muy bien y que uno no está acostumbrado y como que dice, bueno, esto está bueno, si quiero formar una familia, pero bueno, no lo sé. Y a nivel laboral, sí teníamos los dos muchas ganas de hacer este emprendimiento, tenemos ganas de poder pensar en no depender de una empresa, ¿no? Sí, de la nuestra, pero no de otra. Así que es un proyecto junto que tenemos y que, bueno, si funciona, nos puede permitir vivir acá, vivir allá, eso no sería un problema, porque al ser también un emprendimiento digital, eso te da bastante flexibilidad. Así que no te puedo contestar, no lo sé, la verdad que no lo sé. Es un momento muy, muy delicado también pero bueno. Ya les haré saber si quieren qué pasó. Bueno, ¿allá él? Sí, es acá hay sirenas todo el tiempo. Hubo un incendio en el 1066 y siempre tienen miedo de que se vuelva a incendiar todo el país y los bomberos están como locos, es insoportable. Sí. Bueno, te agradecemos tu tiempo, tu paciencia para la previa de esta entrevista y demás, y tu buena predisposición y tus ganas de querer compartir la profesión con los chicos.
No, Muchas gracias a ustedes. gracias a los directivos. Una cosa que les quería decir, si después alguien en particular tiene más preguntas o quieren información o el contacto de alguien, eso no tengo problema que me las haga llegar y todo lo que quieran. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por el ofrecimiento, Guillermina. Gracias Agradezco a los ustedes. directivos de las demás instituciones que siempre están presentes y nos acompañan, y ahí van. No sé si alguien quiere decir algo, y si no, Ivana, que nos ayudó con la grabación, ya puede. Bueno, un placer. Chau a todos.